la ventana, abre la ventana, abre la ventana, apaga la computadora. En tiempos inéditos de cambios, también estamos nosotros. Firmamento, abran los balcones que ya la noche asomó. Infancias sin etiquetas. Todos los jueves de 18 a 19 Te queremos pintar la carita redonda del color del carnaval. por la 98.7 Radio Universidad. Abre la ventana, abre la ventana, Un espacio que invita a sacarnos las etiquetas. y haremos una ronda para invitarte a bailar. Muy buena tardecita y bienvenidos a una nueva edición de esta tercera temporada de Infancias sin Etiquetas, un espacio para la promoción de los derechos de las infancias y las adolescencias. Una pequeña aclaración, quizá ni siquiera valga la pena en realidad mencionarlo, pero bueno, nobleza obliga mencionar el hecho. Estuve transitando una extracción dentaria hace unos cuantos días, así que el tono de la voz es probable que sea quizá un poco más monocorde que lo normal, quizás con otro ritmo, quizás con otra velocidad. En fin, una grabación casi inconsecuente, pero soy una persona propensa a los sincericidios en ese sentido. Vamos a lo nuestro, que es un poco la radio y este espacio radial. Para el programa de hoy, si ustedes nos estuvieron siguiendo en redes sociales, ya habrán anticipado al menos parte del material que tenemos para el día de hoy, pero si no nos siguen en redes sociales, después se las comento. Para el programa de hoy tenemos una columna sobre la Semana de las Poblaciones Indígenas. Al respecto estará hablando Evelyn Raymond en el próximo bloque con una investigación, un informe que preparó a tal fin. También contamos con un diálogo, no en vivo, no va a ser una llamada telefónica, sino un diálogo en diferido. Tuvimos oportunidad de hablar con Germán Acosta, cacique de la aldea Tabá Mirí, que también supo pasar por este espacio radial, esa vez sí, de manera telefónica, el año pasado. Vamos a hablar un poquitito de su labor con niños, de su trabajo como instructor de... no necesariamente trabajo, pero sí su labor como instructor de canotaje, y también un fragmento de precisamente ese programa anterior que mencionaba. La temática de ese programa fue los juegos ancestrales del agua, pero más de eso conforme avance esta tardecita. También contamos con un informe sobre la ley de identidad de género redacción a cargo de otro Lucas, apellidado Tachile en este caso, pero de vuelta a lo anterior, avanzaremos sobre estas temáticas conforme avance la tardecita. Les decía en la apertura que si ustedes nos seguían en redes sociales habrán tenido oportunidad de enterarse un poquitito antes de las temáticas que íbamos a tener para el programa de hoy. Por lo pronto nos pueden seguir en Facebook al usuario Infancias sin Etiquetas, le dan una solicitud de amistad y ya pueden ponerse en contacto con la producción de este programa radial. En YouTube nos pueden encontrar en Infancias Misiones, donde se encuentra subida ahora sí, finalmente, la totalidad de la primera y segunda temporada de este espacio radial. La tercera temporada la iremos subiendo a medida tengamos oportunidad de ir preparándola, pero si les llega a interesar, por ejemplo, la entrevista y el diálogo con el cacique de la aldea Tabá Mirí, Germán Acosta, forma parte de un programa de la segunda temporada de Infancias sin Etiquetas. Lo pueden encontrar en el YouTube Infancias Misiones bajo el nombre Juegos Ancestrales del Agua. En Instagram nos pueden encontrar en @infancias sin etiquetas, todo junto y con todas las S, para el Instagram del programa de extensión
de la Universidad Nacional de Misiones, concretamente dependiente de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. A nosotros en particular, a la radio, nos pueden encontrar en @infancias_radio, donde anticipamos las temáticas de los programas que desarrollaremos semana a semana, y a mí en lo personal me pueden encontrar en @riquelmelucas9. Por lo pronto vamos a ir con algo de música, una banda que es sinceramente de mi gusto personal. Bueno, no les obliga a volver a aclarar, casi toda la música que suena en este espacio radial pasa un poco por mi gusto personal, eso es algo que tengo que sincerar, pero esta banda en particular es un conjunto mexicano de música instrumental, podríamos decir inclusive más que músicos, artistas en el sentido pleno de la palabra. Son artistas que producen obras conceptuales desde lo escénico, desde el vestuario, desde el concepto de la música, desde el concepto de la puesta en aire y demás elementos. Búsquenlos, que se van a hacer un favor enorme. Austin TV, la canción se llama Marduk. Escuchábamos entonces a el conjunto mexicano de, uno quiere decir rock, pero si uno hace una búsqueda rápida en Google le va a saltar muchos géneros: math rock, synth pop, artistas conceptuales, inclusive, qué sé yo. El conjunto de músicos mexicanos de música instrumental, interpretando el conjunto Austin TV. Casi me olvido el nombre. La canción se llamaba Marduk. Bueno, como habíamos anticipado en la apertura de este programa, está sentada ahora a mi izquierda Evelyn Raymond, integrante del equipo de Infancias Sin Etiquetas. La temática general de el informe que había preparado refiere a la Semana de las Poblaciones Indígenas. ¿Es así, Evelyn? Sí, acá tengo el informe. Muy buenas tardes, audiencia. Así que les paso a contar. Este informe es sobre la Semana de los Pueblos Indígenas y su importancia. En nuestro país habitan pueblos desde hace mucho tiempo atrás, antes de la llegada de los conquistadores y colonos europeos. Estos son los pueblos indígenas o pueblos originarios, grupos étnicos y culturas que poseen una identidad propia. Actualmente, se han conformado movimientos y organizaciones que demandan la valoración, el reconocimiento y la ampliación en el acceso a los derechos de estas comunidades. En correspondencia con estos requerimientos, entre el 19 y el 25 de abril se conmemora la Semana de los Pueblos Indígenas, en la que se promueven los derechos a la identidad, a la tierra, al autogobierno y a la participación política, al desarrollo económico-social, a la salud y a la educación. El diálogo intercultural en términos de igualdad requiere una mirada problematizadora y crítica, que contemple las asimetrías históricas que se impusieron con la llegada de los europeos, así como también el proceso civilizatorio que concebía como ciudadano ideal al criollo que hablara la lengua española y cuyas formas de producción se condecían con la modernidad, es decir, que no basta con reconocer las diferencias culturales. Es importante notar que hubo y aún persiste una cultura dominante. Por mucho tiempo los problemas indígenas fueron relegados, los planes de desarrollo socioeconómicos de los diferentes gobiernos no los tuvieron en cuenta, eran considerados una población reducida a la que se ignoraba y no se le consultaba, ni se le daba un lugar de participación en la construcción de políticas de mejoramiento. Esto nos lleva a distinguir los principales desafíos de las comunidades aborígenes en Misiones. Entre ellos encontramos los que tienen que ver con las representaciones racistas que las consideran inferiores. Estas tienen influencia tan grave que puede derivar en violencias tales como ofensas o agravios, inclusive hasta el asesinato. Los concernientes a la expansión de la frontera agropecuaria y con ello la intromisión en el territorio indígena y desalojo del mismo,
el desmonte que avanza, con él se deforesta y se pierden tierras propicias para el desenvolvimiento de actividades como la caza o la recolección, indispensables para el sostenimiento de la aldea. Según releva en 2009 la Delegación de Misiones, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, de los 93 asentamientos que había en la provincia, solo 39 poseían el título de propiedad de las tierras que habitaban, 6 tenían permiso de ocupación y en el resto de los casos estaban asentados en parcelas fiscales o privadas, o se encontraban en terrenos que pertenecían a iglesias de distinto culto. En la actualidad, y como consecuencia de esto, varias comunidades están reclamando sus tierras por medio de procesos judiciales. La cultura occidental continuamente avasalla el desarrollo armonioso de las comunidades aborígenes, transformando el entorno con infraestructura de caminos, embalses, puentes, apropiándose de territorios, reduciendo así la disponibilidad de recursos para el desarrollo de las aldeas, que basan su sustento en lo que provee directamente la naturaleza. El abordaje de estos problemas desde una perspectiva de interculturalidad crítica se propone reconocer las diferencias mutuas y fomentar las relaciones de equidad. Para ello es necesario tener en cuenta los contextos. En relación con esto, la educación intercultural bilingüe se instala como un conjunto de estrategias pedagógicas situadas y atravesadas por procesos culturales, económicos, políticos y sociales de distinto alcance, que la marcan y particularizan con múltiples sentidos y posibilidades. Continuamos. Esa era entonces la primera parte del informe a propósito de la Semana de las Poblaciones Indígenas, en la voz de la integrante del equipo de Infancia Sin Etiquetas, Evelyn Raymond. Por lo pronto vamos a ir con un poquitito de música y luego vamos a seguir con la segunda parte de este trabajo. Austin TV, mismo conjunto que en el bloque anterior, pero distinta canción. Esta vez sonará Latiz. Abre la ventana. Infancias Sin Etiquetas. Todos los jueves de 18 a 19 por la 98.7 Radio Universidad. Vuela tan alto como quisiera. Escuchábamos entonces otra canción de este conjunto mexicano llamado Austin TV. La canción se llama Latiz. Seguimos entonces aquí en piso con Evelyn Raymond sentada a mi izquierda, integrante del equipo de Infancia Sin Etiquetas, a propósito del informe de autoría de ella misma, a propósito de la Semana de las Poblaciones Indígenas. El aire es tuyo, Evelyn. Bueno, gracias, Lucas. Continuamos con el informe. En la provincia de Misiones, los grupos aborígenes que la habitan son de origen guaraní. Estas comunidades llevan el nombre de Mbiá y Cainguá. El término Cainguá, como lo señalara Cadogan, significa monteses y fue aplicado a los grupos guaraní que se resistieron al proceso de catequización jesuítica. El territorio donde viven los Mbiá es un ambiente de selva paranaense, una floresta subtropical húmeda que posee el mayor nivel de biodiversidad en el continente después del Amazonas. Su cultura se caracteriza principalmente por el desarrollo de una lengua expresiva, el guaraní, en su variante Mbiá. En las comunidades indígenas, el Mbiá guaraní es la lengua materna, la primera lengua que niños y niñas guaraníes aprenden en sus primeros años de vida.
el cultivo de pequeños espacios de tierra, el rozado, es otra de sus características, pero es secundario. Los tejidos trenzados, el arco grande, vestidos utilizando un cubre sexo, la celebración de rituales y otras más, también podemos decir que son característicos de esta comunidad. Además, son grandes conocedores de la flora y de la fauna. Tienen una enorme variedad de trampas que están continuamente preparadas dentro de los montes y selvas. Hay dos tipos, de peso y de lazo. Poseen una idea de territorio que está vinculada al concepto de tecoa, que usualmente se traduce como asentamiento o aldea, pero que posee significados mucho más amplios. Antiguamente, un tecoa podía tener una extensión de miles de hectáreas, albergando al territorio de caza, pesca, recolección y agricultura de un grupo familiar o linaje. Además, podían existir varios asentamientos unidos por redes de parentesco dentro de un mismo tecoa. Los mbuya realizan migraciones continuamente. Estas podrían explicarse a partir de varias razones. Una de ellas es que a partir de estos movimientos existe una constante comunicación entre las aldeas a través de una amplia red de relaciones de parentesco. El oguatá, o caminar de los miembros de la aldea, es una experiencia placentera y permite la circulación de novedades entre las comunidades. Otra, la de ser portadores de una cultura de cazadores, recolectores y plantadores, que los convierte en grupos nómades. También son la antigua búsqueda de la tierra sin mal, equiparable al paraíso, y su creencia en Mbowa, el alma, que al morir el hombre se convierte en un terrible fantasma, y esto motiva el abandono del poblado. Los patrones de movilidad persisten y como son anteriores a los límites fronterizos de las actuales estados nacionales, las migraciones abarcan regiones de distintos países, Paraguay, Argentina y Brasil. En el culto utilizan la música tradicional y los instrumentos musicales antiguos, sonajeras, trozos de bambú, cuyo largo es mayor que la altura de un hombre. Estos trozos de bambú son manejados por las mujeres golpeando el suelo repetidamente y siguiendo un ritmo. Según sus creencias, existe un alma llamada Mbuá. También en épocas recientes relatan emigraciones a la tierra sin mal. Otra creencia sería la reencarnación de los muertos, y su danza es estrictamente un ritual, en el que no bailan juntos mujeres y varones. Entre los recursos que sustentan su economía se encuentra la producción de artesanías, principalmente la cestería. Realizan canastos de todos los tamaños, arcos, flechas, machetes y cortapapeles, adornados con trabajos de cestería, pulseras, figuras zoomorfas en madera representando al tigre, al tatú mulita, collares de semillas y más. Las actividades por las que se vinculan con poblaciones foráneas principalmente son la venta de artesanías y el trabajo de jornaleros que realizan en las colonias que pueblan la provincia, especialmente en la cosecha de yerbales, la recolección de frutos y como hacheros en los obrajes. Para la subsistencia, la mayoría de las familias cuenta con el beneficio de planes asistenciales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Junto con esto, los integrantes de estos grupos reciben ayuda del gobierno provincial y de las ONG e iglesias que interactúan con ellos. La situación escolar en las comunidades guaraníes de Misiones es diversa. Algunas comunidades cuentan con escuelas conformadas por equipos docentes indígenas y no indígenas con varios años de experiencia y con activo diálogo entre escuela y comunidad, y en otras la escolarización formal es muy reciente. Algunas comunidades no cuentan aún con escuela,
existiendo niños y niñas sin acceso a la educación formal. Sin embargo, tengan o no escuela, en todas las comunidades indígenas se verifica la existencia de procesos educativos indígenas autónomos y preexistentes, muy diferentes del sistema educativo escolar nacional. Se trata de un proceso educativo global en el que la lengua y la cultura indígena es enseñada y aprendida en términos de socialización englobante, por educadores indígenas que cuentan con recursos educativos específicos y definidos. La educación en las comunidades se orienta a transmitir a las nuevas generaciones los valores fundamentales de la cultura, haciendo posible su continuidad y el buen modo de vivir guaraní. La educación intercultural bilingüe es una construcción colectiva que involucra a los líderes y sabios indígenas, hombres y mujeres, docentes y estudiantes indígenas y no indígenas, técnicos, profesionales y funcionarios. El equipo técnico del área de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación de Misiones trabaja para lograr la plena realización de los derechos educativos de las comunidades indígenas en la provincia. En este marco, puede mencionarse una importante experiencia en curso. En conclusión, las poblaciones indígenas cuentan con formas de vida que constituyen verdaderos acervos culturales, que dan cuenta de las diferencias entre las poblaciones humanas, creaciones de comunidades con historia que portan una identidad que las caracteriza ya desde su cosmovisión, su organización social y económica, su lengua, sus danzas, rituales, religiosidad, educación, pero además en permanente tensión con la cultura dominante postcolonialista occidental. En este contexto, la educación intercultural bilingüe se establece en un marco de respeto para que pueda producir un diálogo que no imponga una sobre otra, sino que enriquezca las miradas para convivir sin avasallar, para colaborar, para aprender, para examinar lo que destruye y lo que construye, para valorar todo lo que podemos siendo nosotros, los diversos sin oprimir, sin marginar, sin segregar, sin violentar, respetándonos y equiparando derechos. Esa era la palabra entonces de Evelyn Raymond con el informe que elaboró y redactó ella misma a propósito de la Semana de las Poblaciones Indígenas. Cuando nos imaginamos, podemos imaginar lo que queramos y divertirnos, como imaginarnos cantar, imaginarnos jugar, imaginar todo lo que queramos. Eso sirve imaginar. Infancias sin etiquetas radio. 3 años con vos. Escuchábamos entonces en el bloque anterior la segunda parte del informe a cargo de Evelyn Raymond a propósito de la Semana de las Poblaciones Indígenas. Pero ya yendo a otro tema, y no tan a otro tema al mismo tiempo, anticipábamos en la apertura que tuvimos oportunidad de establecer un diálogo en diferido con Germán Acosta, cacique de la aldea Tabamiri. Y a propósito de eso, antes de pasar quizá directamente al testimonio del cacique, bien valdría la pena contextualizar un poco ese diálogo que hemos establecido y también traer a cuento la palabra de otra persona que trabaja en un vínculo muy estrecho con el cacique Germán, que es Marcelo Benítez. El año pasado tuvimos oportunidad de tener una entrevista con él. Marcelo Benítez es profesor de educación física e instructor de canotaje. Junto a Germán Acosta fundaron la Escuela de Canotaje Marangatú. El desarrollo quizás o la noticia quizás valga la pena en términos periodísticos, en términos comunicacionales respecto de ese vínculo, es que anteriormente tanto el cacique
Mejor dicho, anteriormente el cacique un poco dependía de Marcelo y Marcelo también del cacique en una relación bastante estrecha porque se acercaban muchos niños en Biá a la escuela de canotaje y Marcelo Benítez no hablaba guaraní, no habla guaraní. Entonces, a través de la ayuda del cacique lograron establecer ese vínculo y fundar la escuela de canotaje Marangatú. Escuchemos un poco lo que nos comentaba Marcelo Benítez en diálogo con Infancias sin Etiquetas el año pasado. Y yo te quería consultar también porque hay dos cosas ahí que saltan de lo que vos me estás comentando. Primero el nombre Germán Acosta, que lo mencionaste vos, cacique de la aldea Tabamirí, como nexo, pero yendo concretamente, ¿cómo se da primero ese acercamiento y después cómo aparecen los niños en Biá en el club del canotaje? ¿Cómo se da esa conexión? Y ellos vienen con el cacique. Uh-huh. Sin la aprobación del cacique, los chicos no van a ningún lado. Claro. Es la autoridad máxima de la comunidad y, bueno, por eso cuando yo me acerqué a hablar, empecé a hablar directamente con él porque sé que se maneja así. Claro, entonces fue el nexo necesario, digamos. Claro, él consigue después la aceptación, digamos, de todos los padres, porque es la autoridad. Él va y habla con los padres de los chicos. Uh-huh. Y los padres le confían a él, porque es la autoridad, le confían a él la responsabilidad y vienen todos juntos con el cacique. Uh-huh. Y nosotros, por ejemplo, no hablamos, cuando hablamos de todo ese trabajo, no estamos hablando de los requisitos, por ejemplo, que hay en el mundo occidental, que sería autorización firmada de padres, no estamos hablando de certificados médicos, un montón de cosas que en el mundo occidental, digamos, nosotros son recursos que nosotros tenemos al alcance, digamos, ¿sí? En el caso de las comunidades es mucho más difícil porque estamos hablando de comunidades de escasos recursos. Uh-huh. Entonces yo en lo personal no le voy a, si me ponía a pedir los requisitos que normalmente se piden para la práctica de canotaje, esto no hubiese sido posible. Uh-huh. Directamente es porque estamos hablando de acceso a los recursos, sí. De acceso a recursos económicos que vos tenés que contar para ir al médico que te dé el certificado médico, la autorización de los padres tienen que ir a la comisaría a firmar un papel que es digamos, para ellos es un mucho pedir, digamos, ¿sí? Entonces, si yo empezaba con esa metodología, los chicos directamente no iban a venir. Entonces, hay una cuestión de diferente, uh-huh, de responsabilidades, por eso ellos se manejan de manera diferente y la autoridad, el cacique, o sea, los padres delegan completamente la responsabilidad del cacique, viene como responsable de todos los chicos. Esa era la palabra entonces del profesor de Educación Física Marcelo Benítez respecto de, primero, cómo se da el acercamiento un poco con los niños en Biá y segundo, cómo es el trabajo en ese contexto, en esa situación y las diferencias. Uno podría decir, hablando muy mal, dicho sea de paso, en términos quizás hasta antropológicos, las diferencias, en términos quizás hasta antropológicos, las diferencias culturales entre cómo hace canotaje un posadeño, una persona que vive con una lógica más occidental, más propio de la ciudad, que tiene las implicancias de, hay que llevar un certificado de buena salud, hay que hacer una declaración en la policía para poder tener el seguro de vida y demás cosas, y cómo es esa misma actividad para un niño en Biá que vive en una sociedad que opera y funciona con otras lógicas, con otras reglas de cierta manera. Un poco para contextualizar lo que ahora vamos a escuchar, que ya es sí la palabra de Germán Acosta, lo reiteramos, cacique de la aldea Tabamirí, porque el desarrollo es que, finalmente tuvo oportunidad de formarse en instrucción de canotaje, entonces ahora tiene la oportunidad de trabajar directamente con las niñas de su comunidad. Escuchemos lo que tiene para decirnos el día de hoy. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Germán Acosta, soy de San Ignacio, vivo en la comunidad Tabamirí, la cual estoy a cargo de la comunidad.
Tengo 64 personas a cargo. Bueno, le voy a contar un poco lo que vengo haciendo con los chicos de esta comunidad en nuestro tiempo libre. Como yo tengo hace 2 años atrás, vengo trabajando con Marcelo, la cual nos propusimos crear una escuelita de canotaje exclusivamente para las comunidades MBA guaraní, la cual vengo ya trabajando con los chicos de mi comunidad, haciendo las actividades en el agua. Yo le decía volver al origen y bueno, vengo trabajando conjuntamente con el club que nos presta sus herramientas, ¿no? Entonces vengo haciendo las actividades con los chicos, lo que es volver al origen, al río, ¿no? Lo que venía haciendo mis ancestros. Bueno, en la cual también los chicos han participado en las actividades que no sean de nuestra comunidad, ya sea en la competencia de canotaje, la cual me vine formando desde hace tiempo. Entonces ahora estoy a cargo de una escuelita de canotaje MBA guaraní. Esa era entonces un poco la presentación de Germán Acosta, por si no estaban en pleno conocimiento. Bueno, en realidad si están escuchando este programa desde hace más de un año, habrán tenido oportunidad de escuchar su voz y su presentación en la entrevista que tuvimos oportunidad de realizarle el año pasado. Aprovecho también esta oportunidad para mencionar y reiterar el hecho de que, bueno, si a alguien le interesa escuchar esa entrevista completa, tanto a Germán Acosta como a Marcelo Benítez, lo puede hacer en el YouTube de Infancias Misiones, lo pueden buscar así. El título de ese programa fue Juegos Ancestrales del Agua. De hecho, a propósito de eso, Germán Acosta nos va a mencionar un poco, porque el año pasado, si mal no recuerdo, se realizaron los primeros Juegos Ancestrales del Agua en una competencia que organizaron ellos mismos. Escuchemos qué tiene para decirnos al respecto. Al principio de formar una escuelita, a 1 año que cumplió la escuelita, hemos organizado un juego ancestral MBA en el agua, la cual participaron varias comunidades con este juego. Vengo rescatando lo que hacían nuestros ancestros. Trabajo mutuamente con los chicos sobre el ñevangá, que decimos el juego del agua ancestral, la cual hago una actividad en conjunto con Marcelo. Ya el año pasado ya hicimos 2 veces el juego, el encuentro provincial de canotaje MBA, que dio muy buen resultado, la cual participaron varios chicos de otras comunidades que no son de acá, que vienen de Monte Carlo, el Alcázar. Entonces tuvimos un éxito inesperado en ese momento, en ese entonces, de realizar una actividad. Vengo trabajando 2 años con estos chicos. Ya estoy pensando implementar en otras comunidades. La verdad, la escuelita está abierta para todas las comunidades en general, no solamente a mi comunidad, sino también a otra aldea que quiera hacer el canotaje, el deporte. También venimos trabajando con Marcelo en formarle a los chicos a compartir con otros chicos que no sean de la comunidad. Entonces ya hemos participado en las competencias, ya fuimos a Monte Carlo, Posada, en varios clubes ya estuvimos participando como en la competencia. Así que bueno, estoy trabajando
con los chicos ahora, que venimos haciendo este trabajo hace 2 años, que vengo haciendo conjuntamente con Marcelo, que es el anfitrión que nos da todo, que nos facilita todas las herramientas necesarias, ¿no? La cual estoy a cargo. Bueno, yo me formé, ahora soy instructor de los chicos, primer instructor MBA en canotaje. Así que bueno, estoy dando lo mejor que puedo, haciendo con una actividad, y este año estamos planificando en hacer otros encuentros más de el juego del agua ancestral, que sería Ñivanga Grupiwa. Bueno, estoy trabajando mucho con los chicos ahora para volver a hacer las actividades del agua. Así que bueno, estoy a full con los chicos, venimos planificando desde al principio del año que se puede realizar otras actividades más. También comentarle que por primera vez, desde que empecé a trabajar en la escuelita de canotaje, este año, si Dios nos permite, vamos a estar participando en un encuentro internacional de los pueblos originarios en canotaje en Brasil, en Río de Janeiro, que se está organizando ahora. Y bueno, nosotros nos estamos preparando para ir a participar en ese encuentro, que para nosotros es muy importante ese encuentro porque son de las comunidades, de distintas comunidades del país que van a estar participando en ese encuentro. Bueno, nosotros nos estamos preparando para participar en ese encuentro, como por primera vez va a representar de Misiones en canotaje, que anteriormente no había, ¿cómo te voy a decir? Que no había un representante que nos representa a nivel mundial, ¿no? Entonces, a nivel internacional, quise decir, porque como escuelita vamos a participar la primera vez en ese encuentro, que va a salir en octubre, creo, si no me equivoco del mes, sale en octubre. Así que nos estamos preparando a eso también, y antes de eso queremos organizar ese encuentro tercer encuentro provincial de canotaje en MBA, que estamos organizando eso. Escuchábamos entonces la palabra de Germán Acosta en diálogo con Infancias Sin Etiquetas, contándonos un poco de las actividades que tienen diagramadas para este año, porque fue pregunta el año pasado si esos juegos ancestrales del agua iban a seguir reeditándose o si tenían algunas otras actividades. No recuerdo exactamente si nos habían tenido oportunidad de comentar que Germán ya estaba formándose como instructor de canotaje, pero bueno, insisto con este punto. La entrevista completa a el cacique Germán Acosta, así como también el instructor de canotaje Marcelo Benítez, se encuentra colgada en internet, en YouTube, al usuario Infancias Misiones. Vayan a buscarlo porque es una entrevista que desde lo personal fue muy grata, fue un diálogo muy interesante sobre una temática regional que debería interpelarnos quizás un poco más. Por una infancia sin etiquetas. Definitivamente su hijo es TOC. Él padece THDA. El nene es un TDA. No es una patología, es un niño. Escuchémoslo. Por una infancia sin etiquetas. Avanzando con el programa, como les habíamos anticipado un poco en la apertura también, hubo un informe que se redactó respecto de la Ley de Identidad de Género, autoría de Lucas Tachile, integrante del equipo de Infancias Sin Etiquetas. Un poco trayéndonos a cuento el hecho de que el 9 de mayo, pero hace ya unos 10 años, 11 años concretamente, en 2012, a las 9:10 de la noche, con 55 votos afirmativos, ningún negativo y tan solo una abstención,
el Senado aprobó la ley número 26.743 de identidad de género en nuestro país. Celebramos la lucha por la igualdad y la inclusión y el derecho de las personas a ser reconocidas de acuerdo a su identidad autopercibida, una medida que es pionera en el mundo, que reconoce el derecho de las personas a ser inscriptas en su DNI acorde con su identidad de género. Se entiende la identidad de género autopercibida como la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género como la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Conmemorar esta fecha implica traer a la memoria referentes que fueron fundamentales en la conquista de este derecho. Activistas que dieron su vida por la transformación social como Pia Baudraco, Diana Zacayán y Loana Berkins, pioneras en la construcción política del reconocimiento como sujetos de derechos. La Ley de Identidad de Género ha tenido un impacto significativo en el colectivo LGBTIQ+, al permitirles vivir con mayor libertad y seguridad. Les da una mayor visibilidad y reconocimiento como miembros legítimos de la sociedad, lo que a su vez ayuda a reducir la discriminación y el estigma. También les da acceso a servicios y recursos que antes eran inaccesibles debido a la discriminación y la falta de reconocimiento de su identidad de género. Yo imagino que en algún punto, si es que ustedes siguen este espacio radial o este espacio de comunicación y de actividades hace poco más de un año, sabrán que esta es una bandera que como Espacio Infancia Sin Etiquetas enarbola y lleva adelante, por lo que no queríamos perder oportunidad de hacer mención a esta fecha para poder traerlo a cuento, que no nos sea indiferente, un poco eso. Por lo pronto vamos a pegarnos un breve respiro, yo voy a tomar un vasito de agua, enseguida regresamos. Abre la ventana. Dios. Infancias Sin Etiquetas. Todos los jueves de 18 a 19 por la 98.7 Radio Universidad. Vuela tan alto como quisiera. Gurí, botija, borrego, muleque, cabro chico, guagua, peladito, tripón. Nombres, voces e historias de nuestras infancias. Hola, me llamo Oriana, tengo 8 años. Chistes, quiero contar chistes. Tot, tot, ¿quién es? Lola, ¿qué Lola? Los ladrones. Espera que voy a buscar la ametralladora. ¿Qué baile le gusta al tomate? La salsa.
¿Cómo hacen las peleas los bebés tirándose al suelo y abrazándose? Cuando vos querés jugar videojuegos, pues claro, a las 3 de la mañana y tu madre escucha un ruidito, tú te tiras a la cama y no haces ni un ruido y apagas todo y después te levantás y pues claro, miras la tele. Chao. Ese era entonces el Historias de nuestras infancias que teníamos preparado un poco en la galera, porque ese sí fue un error que puedo admitir que cometí. No lo había anticipado en la apertura, pero habíamos traído una historia de nuestras infancias que teníamos para compartir con ustedes en la voz de Oriana. 1857, vamos corriendo, vamos. Agradecimientos a Germán Acosta por su tiempo y calidez, a Evelyn Raymond y Lucas Tachile en la redacción de ambos informes presentados esta tarde, a Oriana de Posadas por su tiempo y calidez, a Miguel en la edición, Fabiana Silva hoy en la conducción, en la producción de piso, porque tengo conducción escrito en el guión, Dios mío, a Dayana por tomarse el tiempo de generar los repositorios de YouTube y Spotify para la primera y segunda temporada de este programa. En las redes sociales somos en Facebook Infancias Sin Etiquetas, en YouTube Infancias Misiones, en Instagram @Infancias Sin Etiquetas y @Infancias_radio. Yo personalmente estoy en @RiquelmeLucas9. Antes de irnos, no queremos perder oportunidad de enviar un enorme saludo, un gran abrazo a Silvia Nudelman, que en este momento está transitando un momento difícil en su vida, integrante de este equipo, integrante de la producción de este programa, así como también del equipo de investigación y del equipo de Infancias Sin Etiquetas. Nuestro saludo y cariño más grande para con ella en este momento. Nos vamos a ir con una canción que se llama interpretada por Crumb. La canción se llama Nina. Nos vemos el jueves que viene.